Muy buenas tardes, son las 2:06 de la tarde, hora de México, 9 de la noche, hora de Madrid y hora de Berlín. Yo soy Miguel Vélez, director editorial de Infocurum y esto es La Internacional, en su capítulo 13, como lo prometido es deuda. Hoy nos acompaña Manuel de Santiago desde Madrid. Manuel, ¿cómo estás? Hola, gracias, qué gusto saludarte. Gracias, Manuel. Y nos acompaña también Emilio López Maetorena desde Berlín. Milo. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Y hoy tenemos un invitado especial, Mauricio. ¿Cómo estás, Mauricio? ¿Qué También desde tal? Berlín. Sí, buenas noches, gracias por la invitación. Y bueno, vamos a entrarle de lleno. Vamos a entrarle de lleno a nuestros temas. Como dijimos la semana pasada, después del proceso electoral por el que ha pasado Madrid para elegir a su asamblea, eh, vamos a hacer un análisis del contexto ya postelectoral. Y esto empieza por presentar que, bueno, como ya se sabe, el PP ganó con 65 escaños, lo cual es casi mayoría absoluta en el Congreso, y le deja a Isabel Díaz Ayuso con toda la posibilidad de gobernar sin tener que hacer grandes concesiones al partido Vox. Asimismo, en el análisis que está ya siendo muy compartido en los medios de comunicación, se logra quitar de encima como lo llamó Manuel la semana pasada, la rémora de Ciudadanos, y consolida la fuerza de la centro derecha, por supuesto, de cara a las elecciones nacionales, en donde tanto ella como el líder del PP han anunciado que así es como derrotarán a Pedro Sánchez y así es como recuperarán la Moncloa. Manuel de Santiago, ¿cómo se vivió la jornada electoral? ¿Cómo se sintió? Si vemos nosotros los mapas de comparación de la elección pasada, próxima pasada, 2019, a la elección que acaba de suceder este martes, podemos ver que el gran perdedor de la jornada electoral, no fue nada más Ciudadanos, sino fue el PSOE. Sí, así es. Yo creo que Ayuso superó todas las expectativas. Era previsible, lo dijimos aquí la semana pasada, un triunfo de Isabel Díaz Ayuso, pero no con tan amplio margen, al punto que prácticamente solo necesita de la abstención de Vox, porque pues no alcanza tampoco para que hagan un pacto como tal de gobierno, porque tiene 65 escaños Isabel Díaz Ayuso, se requieren 69 para que pueda gobernar. En ese sentido, ya Rocío Monasterio de Vox adelantó que iba a facilitar la investidura de Isabel Díaz Ayuso y desde luego lo que comentamos aquí la semana pasada, la gran lectura de todo esto tiene que ver con la izquierda, con lo que hizo mal la izquierda y por qué la izquierda no fue capaz de concitar un apoyo amplio para sumar un bloque que pudiera arrebatarle el triunfo a Isabel Díaz Ayuso. En primer lugar, decir que la circunstancia de Madrid y el desgaste de la pandemia, pues a quien le acabó pasando factura en lugar de la propia gestión de Ayuso Sánchez al gobierno central de la Moncloa, y eso se refleja claramente en el resultado electoral, ¿no? Y en ese sentido, hay que decir que también le pasó factura la oposición que hizo el PSOE a la política de Ayuso, que fue muy pobre, fue una oposición minúscula. La presencia de Gabilondo, pues no se sintió durante la legislatura. Incluso en campaña tampoco se sintió su presencia. Entonces, eso creo que es una lección para el Partido Socialista. Hoy ya se anunciaba, el diario.es recogía que de acuerdo con versiones del PSOE no va a recoger el acta de diputado Gabilondo, Ángel Gabilondo. Al principio se decía que sí, que iba a continuar, que no iba a asumir esa responsabilidad política. Ahora se sabe que no continuará. Se sabe que tampoco continuará el secretario general del PSOE madrileño, José Manuel Franco. Es decir, que empieza a haber una depuración, empieza a haber responsabilidades políticas por el lado del Partido Socialista. Por el lado de Podemos, evidentemente Unidas Podemos, el gran gesto de Pablo Iglesias
de dimitir, de renunciar a todos sus cargos, de abandonar definitivamente la política. Le honra, hay que decirlo. Lo de la semana pasada yo hice pues señalamientos críticos en relación con el papel de Pablo Iglesias, y es la percepción que teníamos todos a bote pronto de quién era Pablo Iglesias y en qué se había convertido Pablo Iglesias. Creo que fue lo suficientemente maduro y consciente de que esa percepción le estaba calando a gente de izquierdas también, y que en ese sentido su presencia ya no contribuía, sino que era un obstáculo para la consolidación de un proyecto de izquierdas. Otra gran lección es Íñigo Errejón, el partido Más Madrid, y Mónica García como candidata, que nos están diciendo, ¿qué es lo que nos está diciendo este gran éxito electoral de Más Madrid? Es que el electorado madrileño quiere una versión moderada de la izquierda, que por un lado no encuentra en Pablo Iglesias, pero que por el otro lado tampoco encuentra en el Partido Socialista. Es decir, el Partido Socialista lo ve muy a la derecha y al Partido Unidas Podemos lo ve muy a la izquierda. Y en ese sentido, Íñigo Errejón ha sido muy inteligente y ha sabido leer cuál es el sentimiento del electorado. Él fue desde tiempo atrás uno de los principales impulsores, cuando estaba en Podemos, de un discurso más transversal, lo que se llamaba la transversalidad de Podemos, para no solo atraer a un electorado muy comprometido con la izquierda más, pues más clásica, llamémosla así. No me gusta llamarle radical porque tiene esa connotación peyorativa, que no comparto, sino una izquierda más radical en el sentido de ir a la raíz, en el sentido de ser una izquierda más clásica, más comprometida con los valores clásicos de la izquierda. Pero el electorado madrileño, y lo supo leer muy bien Errejón, lo que está buscando es un centro izquierda que ya no ve en el PSOE, que por supuesto no ve en Unidas Podemos, y que descarta absolutamente en Ciudadanos. Y eso es también otra gran lección de estas elecciones, que tiene que ver con Ciudadanos ha cumplido su papel en la política española. No pinta nada más en España Ciudadanos. Ciudadanos no puede ser el PP, tampoco puede ser Vox, no es el PSOE, no es Podemos, no es Más Madrid, no tiene lugar, no hay ya un electorado que se identifique con la supuesta renovación que le venía a aportar al PP, la formación que fundó Albert Rivera y que abandonó, y la estrategia de Inés Arrimadas de acercarse a posiciones más centristas no ha funcionado. La estrategia original de Albert Rivera de tener posiciones más encaminadas hacia la ultraderecha, pues al final tampoco les funcionó, porque acabó siendo Ciudadanos una mala copia del PP, una mala copia de Vox. Así que lo más probable es que pues no tenga un buen futuro Ciudadanos, pero lo dejo aquí y si quieres seguimos más adelante. Dilo, justo Manuel toca un punto importante, la salida de Pablo Iglesias. Él anuncia que es a partir del anterior martes en la noche, que deja la política, entendida esta como política de partidos, como política institucional. Y bueno, se ha dado una oleada en la izquierda de agradecimientos a Pablo Iglesias, otra oleada de la derecha diciendo por fin, el coleta se va, todos estos apelativos que le dan a Pablo Iglesias. Pero sin duda se lee como el fin de uno de los liderazgos de izquierda que en los últimos 10 años ha sido completamente, pues sí, polémico, pero sin duda alguna sin parangón. Un liderazgo de la izquierda de España y de Europa que cautivó bastante al electorado y a la ciudadanía con su manejo de la comunicación, su manejo del discurso, y que hoy no decide de retirarse de la política del todo, pero deja entrever que va a ser otro tipo de política. La política podría ser de base, la política podría ser comunitaria, podría ser que esté dejando entrever que va a formar a los cuadros de Podemos. Y bueno, también da esta explicación de que cuando uno ya no sirve, cuando uno ya no es instrumental para la consolidación de un proyecto político,
cuando uno ya estorba más de lo que ayuda, pues hay que dejarle paso a los nuevos liderazgos. Y bueno, en mi opinión, como dice Manuel, esto lo honra en el sentido de que, pues sí es una praxis política distinta, en el sentido de que pues ahí están los viejos líderes de la izquierda que no se terminan de ir y no dejan paso a los jóvenes. Emilio, ¿cuál es tu lectura de este momento histórico significativo en la izquierda española y en la izquierda europea? Sí, pues realmente como bien lo comentas, Pablo Iglesias sí ha sido una figura bastante única realmente de lo que ha sido la última década de la política europea, en mi opinión. Como bien mencionas, sí, sin parangón. Yo personalmente voy a extrañar, y creo que muchos vamos a extrañar a la figura de Pablo Iglesias sí, mucho como por esta cosa que creo que ellos defienden muy bien, que es esta cosa de la decencia, pues ya sobre todo hacia el final, como un poco un discurso un poco más como ya casi, casi como diciendo, como si percibiera que se está acercando hacia el final de su trayectoria, empieza como a entrar en pues el discurso empieza a cambiar tal vez un poco, así volverse claramente menos radical, o no sé si menos radical, pero más radical en un sentido como mucho más casi humanista, ¿no? En ese sentido creo que espero que no salga de la discusión pública, pero creo que también se le va a extrañar yo me imagino que se le va a extrañar en la discusión, tanto de izquierda como de derecha, porque la derecha ya también no la va a tener tan fácil como para ver a quién le va a echar la culpa. En ese sentido, Iglesias pues reconoció bien, ¿no? Que se le había convertido en un chivo expiatorio, lo mencionó muchas veces, y pues con esta autoinmolación del chivo, pues espera pues sí, como bien lo dice, darle más salida a su partido, ¿no? En esta cuestión del chivo expiatorio me parece igual también importante resaltar que si Pablo Iglesias se pudo volver un chivo expiatorio es precisamente por esto que comentamos, precisamente por ser una figura realmente en la cual se encarnaba realmente un movimiento y una esperanza política. En ese sentido, él realmente era un enemigo que la derecha temía, era un enemigo creo que no se nos debe escapar esto. Si la derecha usaba a Pablo Iglesias tanto, era precisamente porque ellos veían que ahí había un potencial de algo que los podía alterar. Eh, pues sí, pero para mí, efectivamente, eso es para mí, personalmente, eso es lo que más me llevo como de lo que pasó en la izquierda en este lado, en esta elección. Esta cuestión de la división, bueno, ya lo que ya había ocurrido en las últimas elecciones, ¿no? Con Más Madrid. Me parece interesante ponerla en relación con Ciudadanos, y con los dos destinos que han sufrido, ¿no? Estos dos partidos, porque, vaya, nosotros vemos que en Madrid, pues, Podemos no tiene tanta potencia como si lo ha tenido Más Madrid, y en ese sentido nos damos cuenta que esa división en la izquierda fue productiva para la izquierda, porque mal que bien pudieron capturar muchos más votos. Y yo entiendo que es así como se debe de entender a Ciudadanos, que para mí siempre fue un estilo de pseudo partido. Para mí no, yo a Ciudadanos nunca le vi una posición que no fuera otra que la de apoyar al PP, eh, sin ser el PP, pero es como para darle a la gente la sensación de que de que tiene una opción, ¿no? Una pseudo división. Y Idea por eso del Podemos de derechas. Sí, y por eso literalmente desaparece, o sea, pero desaparece por completo cuando, como muy bien dice Manuel, ya cumplió su función. ¿Cuál era su función? Pues producir en un lugar de incomodidad para el PP dice, sí, 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 vamos a ver que se haga esta pequeña división, y ya la gente tiene, y tenemos ahí como la opción de canalizar unos posibles votos pues de protesta sin perder votos, ¿no? Que es como efectivamente fue la pragmática de esa realidad electoral. Eh, sí, me parece interesante como pensar en estas dos constelaciones, como lo que significa a veces la división, ¿no? Y en qué sentido eso sí tiene aspectos positivos, negativos. También algo que comentaba, que se me acaba de ocurrir ahora que estaba escuchando a Manuel, esta cuestión de que sí, efectivamente, bueno, también como conectando un poco con algo que decíamos la semana pasada, que efectivamente el PP no necesita
más que una abstención, ¿no? No necesita más que una abstención de Vox para acceder. Y aquí en Alemania se dio una situación similar hace unos meses. Puede ser que, no recuerdo hace cuándo habrá sido. Y fue muy llamativo porque, bueno, entre una serie de intrigas parlamentarias complicadas, esto creo que fue en Sachsen, en Sajonia, donde ahí está un partido de izquierda. Es uno de los pocos lugares donde la izquierda, Die Linke, pues, tiene lo que sería la gubernatura, ¿no? Y tuvieron una pequeña crisis, y bueno, el asunto es que en un movimiento muy extraño en el Parlamento llegó a ocurrir que por una abstención, y como con cierto planeamiento, con una abstención de la extrema derecha, en una situación un poco extraordinaria, pasó a ser elegido el partido de derecha. Pasó y se entendía claramente que esa abstención de la derecha era un voto a favor. Y lo que pasó es que fue tan fuerte la crisis, política que se tuvieron que retractar el partido de centro derecha, el CDU, y decir, no podemos aceptar ni siquiera esta ayuda indirecta. Sí, bueno, como punto de comparación, sí. Es decir, sí, qué bueno que lo mencionas. Es decir, esto que hablábamos de que en Alemania, por lo menos por ahora, a pesar de que sí ha habido coqueteo con la ultraderecha, CDU como partido y la dirigencia de CDU ha decidido como sí frenar de tajo, ¿no? Sí, hay un bloque mucho más sólido. Sí, aquí. Aquí yo les quería preguntar también, Mauricio, Emilio, Manuel, como les decía, Pablo Casado lo ha calificado como una moción de censura no oficial al gobierno de Pedro Sánchez. Y bueno, Madrid es significativo, es la capital, pero no nada más, también ha empujado a Isabel Díaz Ayuso, a pesar de que ha ganado con una amplia mayoría, a hacer cambios en su estrategia de gobierno, ¿no? Ya se habló de exención de impuestos, ya se habló de conseguir una suerte de balance entre el toque de queda y la reactivación económica. Se espera que sea más cuidadosa Isabel Díaz Ayuso, bueno, más cuidadosa entre comillas, porque sabemos que ha sido muy vocal, ferozmente con las libertad de circulación de los madrileños, pero sí se espera que digamos, retóricamente sí baje la incitación yo diría, conductas riesgosas, y empiece a dar un giro también hacia, si no bien una política nacional, pero sí que deje de asusar, digamos, con la retórica libertaria en Madrid. Mauricio, ¿tú cómo has visto esto en tanto punto de comparación entre cómo se ha gobernado Madrid, por ejemplo, en ese sentido, donde Isabel Díaz Ayuso de plano no ha del todo adoptado las medidas del gobierno nacional de Pedro Sánchez, en comparación con cómo ha sido en Berlín o en Alemania, en el tema de Bueno, confinamiento? si yo te agradezco que me tengas en cuenta para la pregunta, preferiría de todas formas para este tema ceder la palabra a Manuel o a Emilio, sí, que Okay. estoy seguro están mucho mejor informados sobre el tema que yo. Okay. Vale, pues la tomo, si te parece, Miguel. Mira, yo creo que ahora que tiene la planadora Isabel Díaz Ayuso, lejos de moderarse, no se va a moderar, va al revés. Al quitarse a Ciudadanos de encima, va a concretar cualquier tipo de proyecto que tenga, porque sabe que en la Asamblea madrileña va a contar con los votos de Vox prácticamente incondicionalmente. Poco le va a pedir Vox, eso por un lado. O sea que dudo que su discurso vaya a ser más moderado, al contrario, y la veo además, y ella misma se ve, y eso Casado supongo que ya lo estará advirtiendo, como una presidenciable.
esto coloca a Isabel Díaz Ayuso en el centro del tablero político español y amenaza la continuidad del propio Pablo Casado. Entonces, lo que se podría esperar, como ha ocurrido, por ejemplo, con Esperanza Aguirre y Mariano Rajoy en el pasado, es una lucha al interior del Partido Popular en función de lo que pudiera ser un futuro liderazgo para unas elecciones generales. Sería tremendo por el propio perfil y la propia historia de vida de Isabel Díaz Ayuso que arrebatara el triunfo a Casado, como fue tremendo que Casado le quitara el triunfo a Soraya Sáenz de Santa María, y en este proceso de agudización del PP hacia parecerse y convertirse cada vez más en un partido cercano a Vox y a la ultraderecha y con posiciones más reaccionarias y preocupantes en ese sentido. Entonces, creo que por ahí va a ir Isabel Díaz Ayuso. Creo además también que no sé si valga la pena extrapolar Madrid al resto de España, que es parte de la pregunta que hacías, Miguel. No sé si la realidad madrileña, perdón, nos alcanza para entender el fenómeno en España. No lo sé, desconozco, porque España tiene muy plural y su realidad política es muy, muy, muy compleja y depende mucho de momentos de coyuntura. Entonces, habría que estar muy pendientes. Está otro liderazgo muy fuerte en el Partido Popular que también pues ya estará echándose a temblar, que es el de Alberto Núñez Feijóo, el presidente de Galicia, que seguramente, que también ha querido ser sucesor de Mariano Rajoy, que también ha querido ser una figura importante, como lo fue el propio fundador del Partido Popular, el exministro franquista Manuel Fraga Iribarne, como lo fue el gallego Mariano Rajoy y como lo quiere ser ahora Alberto Núñez Feijóo, esa corriente gallega dentro del Partido Popular que tiene mucho peso, que tiene mucha fuerza todavía, y la propia Ayuso pues está ya empezándose a perfilar pues como una figura a vencer. También en ese sentido hay que tener en cuenta que sí se ha producido en la derecha española una división y que esa división de la derecha española provocó en parte el surgimiento de partidos como Ciudadanos y como Vox. Entonces, a ver cómo gestionan los nuevos liderazgos, el nuevo liderazgo de Isabel Díaz Ayuso. Lo que es de terror es que el discurso de Isabel Díaz Ayuso, que ha calificado Iglesias, no sin una buena dosis de razón, como trompista, esté calando de una manera tan profunda en la sociedad madrileña y se esté configurando como una alternativa de gobierno la propuesta de Isabel Díaz Ayuso frente a propuestas del Partido Popular más moderada. Sin duda, ya le atinaron, ya vieron que por ahí es el camino, ya vieron que el parecerse a Vox, que parecerse a la derecha más recalcitrante, le va a traer votos al Partido Popular, y una deriva hacia posiciones más centristas le va a restar votos. Entonces, lo que se nos viene para los próximos años en España va a ser muy, muy interesante. Ahora, sobre Pablo Iglesias, efectivamente, el papel que cumplió, el liderazgo reconocido, yo creo que, y podría aventurarme a decir, está mejor valorado fuera Pablo que dentro. Yo lo decía la semana pasada y creo que sí, que realmente la figura, como ustedes ven a Pablo y como al interior de España se empezó a percibir en los últimos años, sobre todo a partir del desgaste que tuvo por el ataque permanente y constante de los medios de comunicación, ha hecho modificar su percepción a los que estamos de este lado, y también por la manera en que el propio Iglesias ha decidido gestionar sus últimos años de carrera política. No hay que quitarle tampoco ese elemento de crítica a Pablo Iglesias. Lo que sí hay que decir es que es una figura pues que sale como las grandes figuras, que tomó una decisión muy digna, muy pues reconocible, que le acompañará durante muchos años como un gran gesto político, como una lectura de los tiempos, y espero, confío en que los nuevos liderazgos
logren superar las divisiones, las luchas intestinas también de la izquierda en la que ha estado sumida tantos años y realmente configuren una alternativa de gobierno al propio PSOE y al propio Partido Popular. Creo que ese es el gran desafío de la izquierda. Habrá que sentarse a dialogar con Íñigo Errejón, habrá que recomponer esas divisiones, habrá que buscar un acercamiento, una reestructura de cuál es la estrategia y qué es lo que se busca para un futuro en España. Y en ese sentido, pues todos los partidos de izquierda van a contar, me parece a mí. Entonces, sí, estoy francamente coincidiendo con su análisis, pero en el caso de la gran figura que es Pablo, pues sí, evidentemente, él ya anunció o ha dejado entrever que va a dedicarse o va a regresar de nuevo a las mesas de análisis como esta, a los debates televisados, Los medios, sí. donde ha hecho una labor fantástica, va a volver al periodismo, es un animal televisivo, es una figura mediática fundamental, no se va a perder Pablo Iglesias, creo que no va a tomar ese descanso que está anunciado, a lo mejor se irá unos meses, pero va a volver con un programa de televisión, con un espacio en internet, no me cabe a mí la menor duda de que Pablo va a tener esa gran presencia, ¿no? Ahora, lo importante es que los liderazgos que lo relevan, como es el caso de la ministra Yolanda Díaz, pues sean capaces de concitar tantos apoyos. Yo creo que Yolanda Díaz es una política muy, muy interesante que podría sumar muchos apoyos porque su estilo es de mucho menos confrontación que el de Pablo Iglesias y más cercano a lo que un electorado también está buscando, porque no hay que olvidar que España como México son países muy crispados, de mucha polarización y que la gente en España particularmente está acusando los efectos de largas décadas de luchas entre buenos y malos. Y eso es lo que yo comparo a Pablo Iglesias en este paralelismo de los ataques que ha recibido de los medios con la propia figura del actual presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ha recibido una andanada durante varios años, durante varias décadas por parte de los medios tradicionales y la política tradicional. Así le fue a Pablo Iglesias. Lo que pasa es que Pablo Iglesias se encontraba en una situación en donde España viene cargando esta polarización décadas. En el caso mexicano es muy claro que esta polarización empezó en el 2006, un poco antes quizá en la elección del 2006, y hoy estamos ya viviendo los efectos de lo que está significando esa polarización. Denle unos años a México para que entonces el electorado mexicano empiece a comportarse como el electorado español y empiece a acusarse un desgaste cada vez más grande de la polarización. La polarización no se puede mantener eternamente. Llega un momento en que la gente se cansa y la gente empieza a estar un poco harta de ver Empieza a pues la reclamar lucha resultados más claros. y de ver todo como una lucha entre buenos y malos, Claro. según a quién pertenezcas. Creo que eso en España ya ha empezado a causar un gran desgaste. Es decir, ¿por qué lo digo? Porque Vox hace su trabajo discursivo muy bien, pero luego no consigue los votos. Esto es muy importante. O sea, se apoya el discurso de Vox por parte de de un gran número de electores de la derecha, pero no lo votan. No votan porque los electores de la derecha saben lo que es Vox y lo que podría hacer Vox en términos de ahondar en esa división. Otra cosa es que ayuden, que contribuyan a replicar su discurso en las redes sociales Claro. y en un ánimo general. Entonces, bueno, aquí la dejo por este lado. Entonces, se ha tratado más bien de restarle a la izquierda apoyando a Vox, pero no votando Vox, sino nada Es más que estableciendo una hegemonía discursiva. es un buen caballo, es un Uh-huh. buen para dar batacazos, es un buen toro sirve muy bien para el combate cuerpo a cuerpo, son los que están al frente en la derecha dando la batalla, aliándose a golpes, pero luego no son los que reciben los votos. Esto es bien interesante como fenómeno. Emilio, para pasar a nuestro siguiente bloque, nos comentabas al inicio del programa que ayer estuvieron en una marcha
que tiene que ver con los eventos que se están desarrollando en Colombia. También para darle entrada a nuestro invitado de hoy, a Mauricio. Milo, por favor. Sí, pues realmente nada más muy rápidamente para dejar que Mauricio también pues, nos comente lo que él pueda comentarnos. Pues sí, o sea, muy generalmente, ¿no? Lo que fue la situación en Colombia, como lo tengo entendido, es que vaya, bueno, una situación que de cualquier manera ya está un poquito o bastante tensa políticamente por el nivel de aprobación extremadamente bajo de Duque, presidente, pues ante un déficit fiscal que se detecta importante, se trata de pasar una ley pues para reformar la recaudación tributaria. Y bueno, esto da paso a unas grandes protestas que básicamente rápidamente salen de control en el sentido de que pues la policía abre fuego sí, pues digamos que esto se ha vuelto pues un asunto como muy grande porque las protestas realmente son muy grandes en muchos lugares. Y sí me parecía simplemente interesante que Mauricio nos comentara un poco también, un poco pues como sobre lo que él sepa de esta ley, que creo que no me acuerdo de su nombre, pero tiene esos nombres infames al estilo de Pacto por México. Sí, es una ley con un nombre terrible, se llama Ley de Solidaridad Sostenible, pero pues de solidaridad sostenible no tiene nada realmente. Sí, y bueno, sí, para poner un poco, ampliar el contexto que Emilio ya nos estaba comentando, pues sí, realmente podríamos decir que mm, este año, el 28 de abril, se retoman unas protestas que ya se habían venido haciendo desde el año pasado. Y el año pasado hay que decir de todas formas que por cuestiones de pues em, pobreza y malas políticas del gobierno, Colombia es un país en donde constantemente hay protestas. Sí, pero bueno, se retoman estas protestas que ocurrieron el 28 de abril, sí, debido a pues dos cosas. Una es la reforma tributaria, cuyo nombre es la Ley de Solidaridad Sostenible, ¿sí? Que en teoría ya fue retirada, o así lo anunció el presidente públicamente, ¿sí? Y la otra razón es la reforma a la salud, ¿sí? Esto ocurre, hay que decirlo, en el marco, por un lado, de una crisis económica, socioeconómica, ¿sí? Y del sistema de salud, ya que estamos en la tercera ola del virus, ¿sí? En donde las UCI en Colombia están a no dar más, ¿sí? O sea, están llenos los hospitales, es una situación difícil, con un aumento de la pobreza tremendo. Ahora estaba leyendo un informe que dice que la clase media disminuyó en 2,7 millones, pero bueno, eso es uno de los contextos. Y el otro contexto que hay que ver es que Colombia tiene elecciones, ¿sí? Del Congreso el próximo año, el 13 de marzo del 2022, y elecciones presidenciales a finales de mayo del próximo año. Entonces creo que eso es un buen contexto para, de todas formas, poder ver eh, sí, con diferentes perspectivas lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Sí, respecto a la reforma, hay que decir que, como nos comentaba Emilio, hay un hueco fiscal que el gobierno dice que es de 25 billones de pesos, ¿sí? Pero que otras instituciones gubernamentales como la DIAN, ¿sí? Han dicho que no, que es otra cifra, que es mucho más que esos 25,4 billones, y que la Comisión de Beneficios Tributarios también ha dicho una cifra diferente, de hecho, a la DIAN, y que también es mayor a la que dice el gobierno. Entonces, incluso en el monto del hueco fiscal ya hay problemas para decir con exactitud cuál es el monto. Hay que decir de todas formas que esta reforma tributaria con la cual se quería de todas formas hacer un aumento en el IVA,
¿sí? Pasar el IVA de un 16 a un 19%. Sí, hay que decir que esto ocurre en parte también porque Colombia se endeuda con el Fondo Monetario Internacional en 5.300 millones de dólares con el fin sí, pues de respaldar la crisis, ¿no? De la caída de la economía a partir de la pandemia, ¿sí? Y por eso, de hecho, también se hacen todas estas manifestaciones porque realmente es que el dinero no se ve. Es decir, si se hace un préstamo de esa magnitud, ¿sí? Y el gobierno dice, sale el presidente diciendo, ok, bueno, compramos las vacunas, ¿sí? Y cuando vas a ver, las vacunas no fueron compradas, estaban apenas en el trámite, llegan las primeras dosis, ¿sí? Hay problemas de corrupción entre la distribución, pero no, digamos que no toquemos ese tema ahora. Y cuando vamos a ver la aplicación de la segunda dosis para las poblaciones incluso que están, por ejemplo, el personal médico, ¿sí? O los adultos mayores, no hay segunda dosis, no llega la segunda dosis. Eh, bueno, pues sí, hay un desencadenamiento de sucesos de corrupción en los cuales no se ve realmente que esos 5.300 millones de dólares adquiridos por el Fondo Monetario Internacional se estén distribuyendo bien, ¿sí? Mm, entonces, pues eso ya genera también como, aparte de la realidad socioeconómica del país y en plena pandemia, pues una ola de protestas, ¿sí? Dentro de la reforma tributaria, yo pensaría que es bueno decir que ese aumento del 16 al 19% se ha aplicado para muchos productos, pero que normalmente lo que se llaman los productos básicos de la canasta familiar, ¿sí? No tienen un IVA, ¿sí? Y con esta reforma, pues estos productos pretendían quedar con un IVA del 19%, ¿sí? No todos los productos, pero una gran cantidad de productos de un 19%, otros aumentaban en un 5% y en otros porcentajes, ¿sí? De todas formas, esta reforma pretendía puntos como que yo considero realmente problemáticos, como el hecho de poner un impuesto al servicio fúnebre en un momento de pandemia en el cual realmente, hey, o sea, ya hay desempleo, ¿sí? Sí, o Ya sea, hay... es una bofetada muy fuerte, ¿no? Como en un sentido simbólico, sí. además de obviamente que el económico, pero parece ser que es simbólicamente también demasiado, como es tal vez como el punto donde el descaro llega un paso demasiado lejos. Ujú. Sí, 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 es increíble. O sea, uno, de hecho, uno no se cree que hayan hecho esta propuesta de reforma en este momento, en este tiempo, el tiempo más inoportuno para hacer una reforma en el cual pones IVA a los productos de la canasta familiar, IVA del 19% a servicios públicos, ¿sí? IVA a la medicina prepagada, ¿sí? IVA al uso de tarjetas bancarias. ¿Sí? Pero, por ejemplo, cuando se va a ver en la reforma, no había IVA, por ejemplo, para las bebidas azucaradas que generan un problema, que es un problema que según entiendo también hay en México sobre la obesidad, Sí, a la industria ¿sí? del agua azucarada o del refresco. Exacto, exacto. No había IVA para las zonas francas que pagan un 0,4%, que es casi nada, ¿sí? Y que se supone que deberían estar encargadas de producir y tomar los productos agrícolas para la exportación, pero que en últimas no están exportando, sino que se están beneficiando de las leyes que se crearon a su favor para patrocinar esa exportación y las están utilizando para enviar los productos, algunos, a nivel nacional. Entonces, sí, pues es un montón de cosas. ¿Tú cómo has visto, pues, cómo te imaginas que ahora que pueda ser el desarrollo de la coyuntura, ¿no? O sea, porque pues estuvieron estas protestas muy fuertes, entró la policía, entró bueno, el ejército. ¿Cómo está la situación más o menos ahora y pues cómo crees que eso vaya a seguirse Ujú. desarrollando? Sí, bueno, pues hay una mesa de diálogo ahora el día de hoy, entre ayer anoche y el día de hoy, el gobierno parece de repente tener mucha disposición al diálogo, ¿sí? Sí, Pero claro, hay que tener en cuenta que esto es
debido de todas formas a una presión internacional que se ha hecho, ¿sí? A que Colombia está haciendo en este momento noticia por los actos de violencia, por los asesinatos, o sea, más de 20 personas asesinadas, ¿sí? En un paro nacional a manos de las fuerzas militares y policiales del país. Eso es una cosa terrible. Es una cosa donde ha habido violaciones, ¿sí? Donde ha habido torturas, donde hay desaparecidos. Entonces sí es una situación muy compleja, ¿sí? Y bueno, pues en la mesa de diálogo, evidentemente, el primer punto es un cese a la violencia, es un cese a la violencia y hay que decir además que es que no se puede, uno no se puede comprobar, no se puede decir que la violencia que ejercen manifestantes es igual a la violencia militar o policial, ¿sí? De hecho, la distribución de las fuerzas ya es completamente diferente, ¿sí? Y Sí, por es otro una lado, equidistancia completamente injusta. Unos tienen entrenamiento sí, militar y armas de alto calibre y, bueno, manifestantes son. exactamente. Los manifestantes, además, perdón que te interrumpa, Mauricio, pero un poco para contextualizar a nuestra audiencia, este, son en su mayoría estudiantes, son en su mayoría jóvenes los manifestantes que han estado en las últimas 8 o 9 jornadas en protesta, ¿cierto? Es lo que he podido ver en los medios. Sí, yo diría que no son solo estudiantes, la verdad es que hay muchos gremios ahí. Mm. De hecho, hace 2 días la Minga indígena se unió al paro, sí, especialmente en un acto de solidaridad muy fuerte con Cali y la violencia que se estaba haciendo en la ciudad de Cali, que ya como si fuera poco toda la violencia sistemática que hay en la costa pacífica de Colombia, pues debido también a condiciones de conflicto armado, de narcotráfico. Entonces, bueno, pues están diferentes actores, está el gremio de los camioneros que también se han sumado al paro. Sectores Sí, populares. sí, 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 exacto. Hay realmente, yo diría que hay una gran cantidad de personas, de grupos, de gremios que están involucrados en esto. Está universitarios, o sea, no solo estudiantes, sino ya también, por ejemplo, rectores de universidades públicas y no públicas se han involucrado y han solicitado con cartas escritas al presidente que haga algo para detener la violencia, ¿sí? Esta violencia terrible. Sí, entonces son diferentes sectores. Manuel, tú nos comentabas antes de iniciar el programa que tenías una lectura específica del comportamiento de los medios a nivel internacional. ¿Cómo lo han visto? ¿Cómo lo has visto tú, que estás más apegado al gremio? Y a mí lo que me preocupa es que este contexto que se nos está ofreciendo hoy por parte de Mauricio se está perdiendo en los medios de comunicación, que no estamos entendiendo las dimensiones de lo que esta protesta significa en toda su complejidad y en toda su realidad. Y son las redes sociales las que nos están ofreciendo estas pequeñas ventanas a través de Twitter, sobre todo principalmente de bestialidad, de brutalidad, que provoca tanta indignación y que luego no se ven reflejadas en los medios de comunicación. Entonces, la narrativa que se está instalando en los grandes medios ha sido muy desaseada y por lo que estamos escuchando con Mauricio y por lo que he podido platicar con Gonzalo Guillén y con otros periodistas que han estado al frente y lo que, por ejemplo, ha documentado la ONG Temblores, las violaciones a los derechos humanos que se Sí. están dando en Colombia tienen muchas dimensiones. Una, por supuesto, la más grave, la más preocupante, es la que tiene que ver con los asesinatos. Hoy veía una cifra que no sé qué tan certera sea, probablemente sea más. Casi no me atrevería a decir que fuera menos, diría que sería más, pero bueno, ya se contrastará que es de 40 muertos desde que iniciaron las protestas y esos muertos, o a estos muertos hay que sumarle todos los otros capítulos de abusos por parte de la policía, de las fuerzas de seguridad, en los que incluso están documentándose agresiones sexuales. Entonces,
creo que sí que hay que poner el foco en cómo se están contando estas historias en el mundo, porque ese contexto que nos está dando Mauricio se está empezando a perder en los medios internacionales deliberadamente. Evidentemente no es que se pierda por arte de magia, sino que hay una estrategia deliberada, incluso en minimizar las agresiones, los asesinatos policiales y decir que solo una pequeña parte de esos asesinatos que se están cometiendo corresponden a las fuerzas de seguridad, cuando lo cierto es que lo que estamos viendo en innumerables videos es que son la policía, son los policías, son las fuerzas de seguridad los que están Y los abatiendo a militares, perdón. manifestantes y los militares los que están abatiendo a manifestantes desde motocicletas en cada esquina, en cada calle, pateando, Entiendo también golpeando desde helicópteros, Desde ¿cierto? y también helicópteros, desde exactamente. helicópteros. Sí, Desde helicópteros también. todo eso lo estamos viendo a través de las redes sociales. Entonces es uno de los más grandes ejemplos en los que la narrativa oficial choca de frente con lo que es absolutamente inocultable, que es lo que las redes sociales nos están mostrando y que a mí me sorprendería. No conozco, digamos, al interior la política colombiana, Mauricio, pero que me sorprendería que no cayera el gobierno de Duque en cualquier país medianamente democrático y con mediano pudor frente a una situación como la que se está viviendo, que compararía y que en eso entendería que no cayera el gobierno a lo que está ocurriendo en Myanmar, porque son escenas muy similares, donde ahí gobierna una junta militar y en ese sentido entendería que no cayera el gobierno, pero en un país de pretensiones democráticas no me queda claro, no lo puedo entender. Sí, Mauricio, de hecho, perdón. Quisiera de hecho, agregar a la cuestión que pregunta Manuel, que me parece acertadísima en cuestión de cómo se puede explicar. Yo entiendo que desde los años 90, a través de esto que llamamos el proceso colombiano de pacificación del conflicto, hay una política, pues sí, muy, lo voy a decir así, muy gringa, muy neoliberal, de pacificar, entre comillas, la situación a través del desarrollo económico neoliberal. Eso es, y eso representó César Gaviria, y eso representaron, digamos, los presidentes. Y en los últimos 30 años, digamos, la única excepción, también entre comillas, excepción fue Juan Manuel Santos. Lo digo bueno, su propia disposición, casi podría decirse histórica personal, hacia ciertos beligerantes del proceso del conflicto colombiano. Pero más allá de esto, incluso en la última elección, que fue en donde se eligió Iván Duque, se decía que ya regresaba Álvaro Uribe, y tú como ciudadano colombiano sabes cómo se le dice a Álvaro Uribe, ¿no? El innombrable. Y esto da, me parece, y aquí va la pregunta, y esto da mucho, me parece, a entender por qué está sucediendo esto que comenta Manuel, que es el innombrable, así se le dice en los medios, porque esa es la lógica de Uribe, ¿no? Y de su grupo político, en donde ahora Sí. está Iván Duque en el poder. Sí, bueno, sí, la situación es compleja, digamos que para seguir con el contexto de esta situación, yo diría que Colombia de todas formas ha tenido eh, unas políticas muy violentas en sus últimos 70 años, ¿sí? Con el nacimiento de las guerrillas, ¿sí? Y que se agrava de todas formas o se agudiza, y lo cual ha permitido a muchas personas que saquen la tesis de que en Colombia ha habido un estado genocida, ¿sí? En los 90, en los 80, 90, pues con el exterminio de la Unión Patriótica, ¿sí? Sí, que es absolutamente, es uno de los primeros intentos de acuerdo de paz, ¿sí? De que guerrillas buscan vías no armadas, ¿sí? Para hacer política, creando un partido, ¿sí? En el cual invitan a la población a que se integren, una cosa muy abierta, muy democrática, y que el gobierno realmente, o los gobiernos, lo exterminan, ¿sí?
con apoyo de grupos paramilitares, sí, y bueno, trabajando en conjunto con militares. Sí, y ahora pues la guerrilla ha sido de todas formas y sigue siendo un tema de excusa para los gobiernos acá para seguir haciendo políticas de guerra y para ser violentos con los manifestantes, que es lo que ocurre ahora. Sí, una de las excusas que toma el gobierno para justificar sus actos de violencia en las manifestaciones que están ocurriendo ahora es que habían infiltrados guerrilleros o exguerrilleros, ¿sí? O de las nuevas disidencias, de las disidencias o de la nueva guerrilla, ¿sí? Sí, pero esto no tiene ninguna justificación, absolutamente ninguna justificación que diga algo así. Ahora, hay que tener también el contexto lamentable de que en Colombia han ocurrido en el conflicto armado estrategias terribles como el sicariato, ¿sí? Y son cosas que uno podría ver que se relacionan o parecen relacionarse con lo que tú decías de Álvaro Uribe Vélez, el innombrable, y es que, por ejemplo, en los procesos judiciales que él tiene, curiosamente, digámoslo de esta forma cínica, los testigos han sido asesinados, ¿sí? Entonces ya uno no puede hablar de cuestiones accidentales, sino definitivamente de que hay una sistemática allí atrás, con el aval justamente pues de gobiernos que son narcoparamilitares, se dice. Entonces, pues que lamentablemente llegaron al Congreso y son mayoría, ¿sí? Y esa es la razón por la cual eh, el innombrable, el Matarrife, el número, bueno, hay tantos sobrenombres que tiene esta persona. Pero me parece curioso que, perdón, pero me parece curioso que no es un mote que se ve en la parte trasera de la política, ¿no? Es un mote que se usa en los medios de comunicación. O sea, cuando quieren hablar de Uribe y cuando le quieren criticar, un poco en esta risa cínica, pero también con miedo, le dicen, bueno, el innombrable, así como dando a entender que ya está este asunto de la normalización del, pues del narcoestado, del narcolíder o el líder sicario, pues, del líder gángster. Sí, yo también te quería presentar un poco en general como toda esta cuestión de o sea, lo que es como el mal del uribismo, que es como una cosa bastante particular ahí en Colombia, pero como que porque tiene como son los elementos como de una derecha realmente muy muy particular, sí, pero me parece como que es en cierto sentido como un estilo de modelo para la reacción, para pues sí, la reacción de la derecha, ¿no? Como este modelo como, puedes ayudarme a entenderlo mejor, como a la vez como con mucha violencia, sí es muy populista también, o sea, tengo entendido, Uribe es un personaje muy popular, muy cercano al pueblo, no lo dice él, pero al parecer es así. Y sí, no sé. Sí, sí, sí. Sí, no sé, bueno, o sea, la verdad es que la realidad colombiana de todas formas es compleja, está cruzada por muchos factores y de todas formas el narcotráfico, sí, ha sido uno de los factores, aparte del conflicto armado, que han estado muy presentes y han permeado la sociedad. Y con el narcotráfico, una serie de lógicas avaladas de todas formas por los medios de comunicación masivas, hay que decirlo, y es esta cosa de la normalización de la violencia, ¿sí? Que en muchos otros países sería aterrante, es decir, más de 20 personas, tú decías, Manuel, 40 personas ya confirmadas, asesinadas por las fuerzas policiales y militares en un país es una cosa aberrante, ¿sí? Y sin embargo, vemos que el discurso de los medios masivos de comunicación, pues no lo condenan, ¿sí? No lo condenan, no son contundentes.
Por el contrario, pareciera más bien suavizarlos. Entonces ahí hay una complicidad, diría yo. Ya se ha, te quería hacer esta pregunta, ya se ha disculpado, ha hecho algún tipo de disculpas el gobierno, porque recuerdo que hasta ayer pues todavía ni se había mencionado para nada, ¿no? Ujú. Sí, Eh, sí, de hecho, qué bien que lo dices, porque era también algo que quería mencionar, y es que hasta ayer en la tarde y el día de hoy, finalmente el gobierno mostró un poco de empatía, ¿sí? Con las familias que han tenido, pues, desafortunadamente pérdidas de seres, ¿sí? De seres queridos. Finalmente, parece que se están llevando acciones para encontrar las personas que dieron las órdenes o que dispararon, eh, sí, y que asesinaron a otras personas, ¿no? Pues a manifestantes. Es realmente triste, pues hasta ahora sí ha habido, hasta hoy hay pronunciamientos, pero realmente un poco tarde, ¿no? Y unos pronunciamientos pues que no tienen realmente el lado humano, ¿sí? Parecieran más una cuestión oficial de, ah, sí, ok, bueno, vamos a buscar los culpables, ¿sí? Y pues no, o sea, en esto creo que sí es muy importante y es que no haya impunidad, ¿sí? Es un tema muy, muy fuerte. Manuel, ¿ibas a decir algo? ¿No? Y que está relacionado también con procesos de militarización, ¿no? Como parte de este estado en donde el narcotráfico ha empezado a formar parte de las estructuras y donde Ujú, desde la militarización se utiliza como coartada para restringir las libertades y para atacar a las cárteles enemigos. En México sabemos de eso también sobre este ujú, tipo de procesos, este tipo de fenómenos que profundizan además también la impunidad, que contribuyen con la dificultad de que se esclarezcan hechos, de que se logre la justicia y que son procesos que tardan años y años y años y que acaban en instancias internacionales y que luego los estados se niegan a cumplir ujú, sistemáticamente con las resoluciones de los organismos internacionales. Entonces, no sí, me alcanzan tampoco a mí los elementos para comprender en toda su magnitud lo que está sucediendo en Colombia, pero veo este tipo de elementos que me parecen francamente preocupantes, ujú, lamentables y que pues nos hace estar pendientes, voltear la mirada una y otra vez hacia lo que está ocurriendo en Colombia y esperar que estos procesos de paz que se van abriendo en coyunturas específicas ujú. como la de ahora, como la de la guerrilla, como la del narcotráfico, pues lleguen a un buen puerto sin que ellos signifiquen hacer concesiones a lo relevante que es que tiene que ver con la justicia y con el castigo a los responsables, con la Ujú, reparación a las víctimas, sí, ¿no? sí, sí. Al respecto, si me permites, Miguel, sí, habría que decir también que todo esto que está pasando ahora ocurre en un contexto en el cual no se están cumpliendo los acuerdos de paz, ¿sí? Y de hecho, y por el contrario, uno tendría que decir que ha habido en ese sentido un aumento de la violencia, ¿sí? Pues, y una reaparición de grupos paramilitares, digamos reaparición entre comillas, ¿sí? Que se muestran ya como estructuras políticas, ¿sí? No como simples mercenarios, sino como estructuras políticas. Y eso se puede ver, de hecho, también en la forma sistemática en que las personas que firmaron el acuerdo de paz han sido asesinadas, ¿sí? Hay que decir de todas formas que de todas formas el contexto de violencia ya estaba antes, ¿sí? De estas protestas que se están haciendo y que iniciaron ahora el 28 de abril, ¿sí? Más de 30 masacres a 2021, a lo que va del año, más de 30, ¿sí? Líderes sociales, defensores de derechos humanos, excombatientes. Entonces sí, sí es un tema complejo el de la violencia acá, pero de todas formas, pues ya lo que dice Manuel, gracias a este tipo de programas, a este tipo de espacios, a que si otros focos internacionales están mirando Colombia, hace que la situación de todas formas
pueda mejorar un poco, ¿sí? En el sentido de tener más organizaciones que hacen presión a los gobiernos para que actúen. Sí, justo iba a mencionar, de hecho, sería mi comentario de cierre. En 2019, ya habiendo llegado Duque, etcétera, yo me encontraba en San Francisco, nada más estaba pasando por ahí viendo unos amigos que trabajan con organizaciones de artistas y organizaciones comunitarias, otra cosa completamente. Y en ese verano, no era verano, era en ese otoño, iban a ir los integrantes de la Comisión de la Verdad a la Universidad de San Francisco, la Universidad Jesuita. Una amiga se estaba encargando del evento y bueno, ya amedrentaron a todos. O sea, bueno, digamos, de un día a otro se canceló. De un día a otro se canceló, cancelaron los integrantes de la Comisión de la Verdad para ir. Y era un evento que llevaban mínimo un año organizando. Y sí, así ha sido. Y también quería retomar esto que dices, lo de desde el día de la elección de Duque ha sido una matazón de líderes sociales, una matazón tremenda. Desde el cambio de gobierno de Santos a Duque ha sido líderes sociales, líderes campesinos, líderes comunitarios, exguerrilleros. Las FARC formó su partido político y también y ha sido esta persecución también discursiva de parte del propio uribismo, de no darle tregua a los exterroristas, porque así les llaman, ¿no? Entonces, sin duda es una cosa que hay que observar, en este proceso, por esto mismo que mencionas de cuál ha sido la justificación del Estado colombiano para hacer las operaciones tan terribles que se han reportado vía redes sociales esta semana. Y bueno, nosotros, aquí tienes el espacio abierto, Mauricio, cuando quieras darnos un avance, cuando quieras alertarnos de una situación, cuenta con ello para que podamos darle esta otra perspectiva, así como otras voces con las que tú tengas contacto que también quieran alzar la voz. Sí, gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Manuel, Emilio. Sí, realmente es muy, muy útil tener este tipo de espacios y poder, por medio de ellos, brindar otras perspectivas que no están siendo nombradas por otros medios de comunicación masivos, ¿no? Sí. Pues muchas gracias a ti, Mauricio, también por venir. Sí. Pues Mauricio, Manuel, Emilio, se nos ha acabado el tiempo. ¿Algún comentario final que quieran dar antes de que cerremos? Un minuto. Pues yo me quedo con la conclusión de Mauricio. No quisiera que con un comentario adicional nos quedáramos sin tener esa reflexión en la mente, que creo que es con lo que vale la pena cerrar hoy, sin duda. Sin duda alguna. Pues bueno, entonces se nos ha acabado el tiempo. Así terminamos este programa. Yo soy Miguel Vélez, director editorial del Internacional. Y los invitamos la próxima semana. También los invitamos a dejar sus comentarios, preguntas, reflexiones en nuestra sección y a seguir nuestro canal de YouTube y nuestro canal de Facebook. Muchas gracias por su atención y nos estaremos viendo. Hasta luego.